A esta hora de la mañana está con nosotros, vía telemática, el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, exministro de Energía y Minas. Qué gusto recibirle a usted. Muy buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días. Para mí es el gusto, como siempre, de poder conversar con ustedes. A los tiempos, economista. Queremos preguntarle algunas cosas a propósito de las últimas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, especialmente la aplicación, y ya con el reglamento incluido, de la Ley de Integridad Pública. Algunos despidos masivos han sido denunciados, pero también la disminución de la deuda del Grupo Novoa en el servicio de rentas internas, la transformación, el cambio de las cooperativas que tienen la posibilidad de hacerse bancos. ¿Cuáles son sus criterios al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, empecemos reconociendo que en el Ecuador no tenemos tiempo para aburrirnos. Lamentablemente, nos mantenemos ocupados con cuestiones preocupantes, por cuestiones que deberían motivar a una profunda reflexión y, desde mi perspectiva, una respuesta de la ciudadanía. Estamos viendo en las últimas semanas cómo la Asamblea Nacional, una tras otra, está expidiendo leyes económicas de carácter urgente. Parece una fábrica de hacer salchichas y no un espacio donde se debata con responsabilidad y seriedad cada cuerpo legal. Y en el marco de este manejo de leyes urgentes en el ámbito económico, se están incorporando una cantidad enorme de disposiciones que no tienen nada que ver con lo económico y que muchas veces ni siquiera son de urgencia. Esto entonces ya genera una primera grave afectación a la Constitución, que establece que cada ley tiene que estar marcada por la unidad de materia. Y eso no lo estamos viendo en el momento actual. Cada una de las leyes aprobadas, la ley de información, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública, la misma ley que dice que va a establecer un mecanismo para fortalecer las áreas naturales protegidas, está enmarcada en este embudo de economía, de ley urgente económica, que no es solo económica y que no es urgente definitivamente. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en la ley esta de integridad pública, que es motivo de grandes discusiones y reflexiones en la actualidad, en la cual se han incorporado cambios en cerca de 19 cuerpos legales. Muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con las disposiciones económicas o con necesidades económicas. Este es un tema que deberíamos tener muy claro y muy preciso, porque eso está ocasionando una gravísima afectación a la Constitución y a la misma seguridad jurídica. Hay personas que se llenan la boca hablando de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, pero el rato del rato no tienen ningún empacho en que se atropelle la Constitución y se atropelle la ley. Por ejemplo, en la ley esta de integridad pública, que es económica urgente, se introducen cambios en el Código Orgánico Integral Penal para sancionar como infractores a los adolescentes, algo que no tiene nada que ver con el manejo económico. Incluso para establecer la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, se habla de deportaciones en medio del conflicto armado, se habla del tema de posibles prevaricatos de jueces y fiscales, se incorporan cuestiones que realmente no tienen nada que ver y constituyen, eso sí, un verdadero fraude procesal. Por lo tanto, antes de entrar en materia, Mayra, sobre cada una de estas leyes y particularmente sobre la transitoria 11 de la Ley de Integridad Pública, que obliga a las cooperativas a transformarse en bancos, habría que dejar claramente establecido que la Corte Constitucional tiene que cumplir con su obligación de hacer respetar la Constitución. Yo diría que la tarea de la Corte Constitucional es demostrar su integridad, porque aquí no se trata de apoyar o de criticar a un gobierno, sino de respetar la Constitución. Y hay una campaña que se está desatando en los últimos días
en contra de la Corte Constitucional porque se ha escuchado, se ha rumorado que iba a cumplir o que va a cumplir con su tarea. ¿Cuál es su tarea? Negar todas estas leyes. Si la Corte Constitucional niega estas leyes, Mayra, estará haciendo historia. Si no lo hace, se estará embarrando en la historia. Y jueces y juezas de la Corte Constitucional, que seguramente son profesores de varias universidades, profesores de Derecho Constitucional, deberían tener presente que luego en su carrera van a tener que intentar justificar lo injustificable. Todas estas leyes enmarcadas en la lógica de la urgencia económica son inconstitucionales. Y luego podemos entrar a análisis puntuales. Invitaría a conversar, por ejemplo, sobre lo que significa la transitoria 11ª, la transitoria 11 de esta Ley de Integridad Nacional, en donde se pretende que las cooperativas se transformen en bancos. Una pinche transitoria quiere provocar un verdadero terremoto en el manejo económico popular y solidario para beneficiar a la gran banca y seguir consolidando la gran empresa empresarial, la gran economía empresarial, por favor. 33 minutos. Y qué preocupaciones. Decíamos la semana anterior. Ya asomó el hombre que estaba perdido. Aquí estamos, aquí estamos. Estábamos mirando un documento que se nos ha extraviado. Economista Alberto Acosta Espinosa, qué gusto como siempre, ¿no? Usted ha señalado una especie de fanesca, este principio de unidad con la forma como llegan, ¿no? Transformado en la discusión para el efecto en la función legislativa, pero fundamentalmente una preocupación y ronda enseguida. Hablamos de los sectores más vulnerables, lo poquito que hacen o lo que le queda, luego de tantos impactos negativos que ha venido soportando la economía, las cooperativas todavía son necesarias. En medida y en precisión, ¿cómo afectaría, según su análisis, al cooperativismo en el país? La ley de integridad, esta fanesca que usted le ha llamado. Esta fanesca, sin lugar a dudas, busca, entre otras tantas cosas, cambiar las cooperativas transformándolas en bancos, sobre todo las grandes cooperativas. Esto es un golpe no solo a las cooperativas de ahorro y crédito, sino al cooperativismo en general, porque se echa abajo algunas disposiciones constitucionales que son tremendamente claras, que no podrían ser afectadas de ninguna manera. Recordemos, me parece que esto es básico, que hay enormes diferencias entre lo que hace una cooperativa y lo que hace un banco. ¿Cómo surge una cooperativa? ¿Cómo surge un banco? ¿Cuál es el accionar de las cooperativas? ¿Cuál es el accionar de los bancos? Y aquí yo rescato, para que la ciudadanía entienda la gravedad del asunto, incluso la posición del señor superintendente de bancos, que suelto de huesos llegó a decir que la gobernanza de una cooperativa es igual a la gobernanza de un banco privado, y mencionó que los unos captan dinero y que los otros también captan dinero, que los unos entregan créditos, que los otros también entregan créditos. Una visión demasiado simplona, por no decirlo de otra manera. En este contexto habría que tener en cuenta que una cooperativa se mueve por el servicio a sus socios, por acciones de cooperación, por la solidaridad, por la reciprocidad, y no entrega ganancias y utilidades, sino excedentes. Y hay algo fundamental en una cooperativa que funciona como tal: lo que existe es un manejo de democracia participativa. Un socio, un voto. Un banco es algo diferente, es la sumatoria de quienes aportan capital, y quien tiene más capital tendrá más peso en el banco. Por eso la administración de los bancos es vertical y no hay esa participación democrática que existe en las cooperativas. Un banco busca utilidades, ganancias, beneficios que luego se reparten dependiendo del número de acciones que tiene cada uno de los accionistas. Esta es la realidad, y frente a esta situación, lo que se pretende ahora es forzar a que las cooperativas se transformen en bancos. Y esto se hace por una razón muy simple. Habría que tener claridad cuáles son las razones y los motivos, porque la banca está preocupada de que las cooperativas estén interviniendo en su sacrosanto negocio crediticio. Hemos visto cómo las cooperativas de ahorro y crédito
han incrementado sus actividades y se han constituido en importantes actores en el sistema financiero ecuatoriano. No debemos olvidarnos que mientras la banca quebraba en el gran atraco bancario, cuando dio lugar a ese salvataje, atraco bancario, diría yo, de fines del siglo pasado, principios del siglo actual, hace 25 años aproximadamente, y mucha gente todavía recordará, quebró cerca del 70% del sistema bancario privado y las cooperativas siguieron funcionando. Y desde el año 2015 al año 2025, en 10 años, han incrementado sus actividades. En términos de activos, han pasado de 7.600 millones de dólares a casi 24.500 millones de dólares. En términos de lo que es la cartera, pasaron de 5.700 millones de dólares a casi 18.000 millones de dólares. En términos de depósitos, incrementaron estos de casi 6.000 millones a 24.000 y pico de millones de dólares. Entonces, esta es una presencia masiva de las cooperativas. ¿Qué les preocupa a los banqueros que nunca han visto con buenos ojos el fortalecimiento de las cooperativas, su crecimiento, que se debe al trabajo de sus socios, sin lugar a dudas, al trabajo de administraciones que han hecho un esfuerzo enorme y también a la normativa que existe en el país? En ese contexto es lo que se levantan dos argumentos para intentar meterle la mano al negocio de las cooperativas en beneficio de la banca privada. Se habla de riesgo sistémico y se dice que las cooperativas tendrían un mayor riesgo sistémico, lo cual es totalmente falso, es insostenible, es un manejo antitécnico en el cual no hay duda alguna. Y por otro lado, incluso se quiere decirnos que las cooperativas son las responsables del lavado de activos y lavado de dinero. Yo creo que hay que estar muy mal informados para aceptar estas tesis o abiertamente favorables de los intereses que tiene la banca privada y de quienes defienden la economía empresarial, la gran economía empresarial, porque lo que está afectando aquí es a la economía popular y solidaria y de paso también al resto de empresarios pequeños que reciben aportes sustantivos de la banca, de las cooperativas. No nos olvidemos que las cooperativas están presentes en un mayor número de cantones en todo el país. Las cooperativas están, creo que en 197 de los 211 cantones que existen en el Ecuador, mientras la banca está solo en 160 cantones, sobre todo donde hay una mayor conglomeración de habitantes urbanos en las ciudades. Las cooperativas están atendiendo a los sectores marginados, tanto por la gran empresa como por el Estado. Y los microcréditos que ofrecen las cooperativas tienen tasas de interés menores que las de la banca. Esta es una realidad indiscutible. Frente a eso hay que informarse, hay que reaccionar, hay que protestar. ¿Le beneficia entonces, economista Alberto Acosta Espinosa, a quién le beneficia esta opción que tiene en la Ley de Integridad Pública el transformar de cooperativas a bancos? ¿Quién es el beneficiado? ¿Y quién miente? Bueno, a primera vista salen sin lugar a dudas los beneficiarios en el mundo de la banca privada. Insisto, la banca privada siempre ha visto con preocupación el surgimiento y fortalecimiento de las cooperativas. Las cooperativas de ahorro y crédito, ingresando en el sacrosanto negocio de la banca privada, están afectando las posibilidades de seguir acumulando. Y lo que quieren es normar a las cooperativas. Eso sucedió antes de la Constitución de Montecristi, cuando de una u otra manera desde la banca privada se impulsaban acciones que golpeaban a las cooperativas, a las mutualistas y a otras organizaciones surgidas desde lo comunitario, no surgidas de accionistas con dinero que se unen para hacer negocio, lucrar y tener utilidades y ganancias. En ese escenario, la banca está buscando obtener las posibilidades no solo de impedir que las cooperativas se expandan, sino seguramente debe haber algunos accionistas, algunos capitalistas, gente con dinero, que está a la caza de ver si puede hacerse a precio de gallina robada de alguna cooperativa. Porque ¿qué sucede cuando la cooperativa se transforma en banco y tenga que capitalizar? Y los socios de la cooperativa tengan que poner dinero y no tengan ese dinero, porque ese dinero ha sido, ese patrimonio, ese dinero que se ha acumulado, ha sido reunido
día a día, semana a semana, por décadas. No es gente que heredó mucho dinero y pone en la inversión, es gente que se une ante la exclusión financiera propia del propio sistema capitalista y la no atención a todos los segmentos por igual de parte de la banca privada. Entonces es importante tener esta consideración, porque el rato del rato, si una cooperativa obligada a transformarse banco tiene que capitalizar para continuar en el negocio y no hay esos recursos, aparecerá algún señor comedido, de buena voluntad, que pone el dinero y se queda con la mayoría de las acciones y fin del trabajo de los cooperativistas. Hay otros temas técnicos importantes como cómo se va a manejar ese fondo irrepartible que se ha acumulado a lo largo del tiempo, que es de la propiedad comunitaria, es como un territorio comunitario en las comunidades indígenas. Entonces ahí tenemos un primer claro beneficiario, la banca privada que quiere acceder a ese espacio y grupos que estarían pensando de hacerse cargo de algunos de estos esfuerzos cooperativos que han sido exitosos en el país. Y por supuesto, hay otro claro interés detrás de todo esto, echar abajo aquel principio fundamental de la Constitución de Montecristi que garantiza la existencia de la economía popular y solidaria, conformada por el cooperativismo, no solo cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de transporte, cooperativas agrícolas, cooperativas de artesanos, en fin, una multiplicidad de cooperativas que existen en nuestro país y que ha sido parte de un proceso que empezó hace más de 100 años, particularmente en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito, y que se ha ido consolidando con el tiempo, y que no quieren que la economía ecuatoriana se oriente por los principios de solidaridad. No nos olvidemos, el artículo 283 de la Constitución ecuatoriana es sumamente claro. Se establece como principio básico que la economía debe ser social y solidaria. Allí mismo se dice que el ser humano, en otras palabras, por supuesto, está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Y se establece la diferenciación de las distintas formas de hacer economía en el país, porque hay una enorme diversidad: economía pública, economía privada, economía mixta, economía popular y solidaria. Y finalmente, en el mismo artículo se establece que tiene que haber ¿cuál es la economía popular y solidaria? La economía de las cooperativas, la economía de las asociaciones, la economía de las comunidades. Este es el principio básico de la Constitución. Y en el ámbito crediticio se establece en el artículo 311 cuál es la economía popular y solidaria para las finanzas, para las cooperativas de ahorro y crédito, para las mutuales, para las cajas de ahorro comunitarias, en fin, para todos esos espacios donde se está interviniendo en el ámbito crediticio. Y ahí se dice algo clave, que ese sector tiene que ser tratado de manera diferenciada y preferencial. No se pueden mezclar los dos sectores. Y si queremos incluir otro artículo de la Constitución, que es básico, que es fundamental, es el que establece el respeto a las distintas formas de propiedad en la economía, el artículo 321. La propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad mixta y la propiedad de la economía popular y solidaria. ¿Por qué se quiere afectar estas cuestiones? Me pregunto, y pregunto a la ciudadanía, porque lo que se quiere es, uno, beneficiar a la banca privada y dos, echar abajo la economía popular y solidaria, consolidando la lógica de esta economía empresarial, de la gran empresa, de los grandes consorcios, de los grandes grupos económicos que son los que reciben una y otra vez beneficios, como la condonación de deudas del Grupo Noboa. 7:56. En cada una de estas normativas, hasta ahora aprobadas, y como usted bien lo señala, economista Alberto Acosta, se han activado mecanismos a nivel de Corte Constitucional que esperamos su admisión, esperamos sus resoluciones. Debe de esperarse el rol que juegue la Corte, como usted también lo señalaba. Pero en cada una de ellas, una nueva revisión, acaba usted de someramente decirlo e indicarlo, e incluso en cada una de las que están, la que acaba de ingresar, hay quienes dicen que de manera, a través de transitorias, a través de una u otra forma, le cambian el curso de lo que debe de mantenerse la unidad de materia,
por el hecho de ser presentadas con el carácter de urgencia económica. Pero veo que también en el tema áreas protegidas, veo también en el de ahora, fundaciones, como le llamen, coloquialmente, como se la identifique, hay más de lo mismo, reformas camufladas, tributarias, economista Alberto Acosta. Esa es la triste realidad, eso es lo que estamos viendo una y otra vez en estas leyes. Se están incorporando una gran cantidad de temas que, insisto, no tienen absolutamente nada que ver con lo económico y que tampoco son de urgencia. Por eso la Corte Constitucional, actuando en derecho, defendiendo la Constitución, que es su tarea, debería rechazar todas estas leyes. Yo diría al menos las 4 leyes: la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integridad y la ley de fortalecimiento de las áreas protegidas, porque a través de cambios directos a la ley en el cuerpo de la reforma planteada o de las transitorias, pinches transitorias, incorporadas entre gallos y medianoche a última hora, como es la transitoria 11ª o la transitoria 11 de la Ley de Integridad Nacional, que obligaría a las cooperativas, que obliga a las cooperativas a transformarse en bancos, no pueden ser aceptadas por la Corte Constitucional. Es preciso que la Corte Constitucional dé una señal clara de que hay que respetar la Constitución frente a cualquier intento de atropello. Esto sería una victoria para la democracia ecuatoriana y sería una clara advertencia para este gobierno y futuros gobiernos a que se actúe en consonancia, porque de lo contrario, lo que se va es instaurar la ilegalidad tolerada por la Corte Constitucional, algo realmente inaguantable. 58 minutos para concluir. Economista Alberto Acosta Espinosa, usted es experto en economía y quiero preguntarle sobre un término que se ha puesto de moda a propósito de la aplicación de la Ley de Integridad Pública, que ha servido para desvincular a 5,000 servidores públicos y también para fusionar algunos ministerios y, por supuesto, con ello ahorrar. Se ha hablado mucho del tamaño del Estado, se ha hablado mucho de la obesidad del Estado como tal, y por supuesto del abultado gasto público en personal o en talento humano. ¿Cuál es su criterio respecto del tema? Bueno, en primer lugar, me parece a mí que se usa y se abusa mucho de ese concepto del Estado obeso y se llega a la reflexión de que hay que achicar al Estado porque este es muy grande. Habría que preguntarnos qué se entiende por un Estado grande. Si comparamos el gasto público, inversiones y gastos sumadas del Estado ecuatoriano con algún otro Estado de países mucho más avanzados, con niveles de vida mucho más elevados, pensemos en Europa, el Estado ecuatoriano no es grande, el Estado ecuatoriano es relativamente pequeño. Entonces, desde esa perspectiva, simplemente de una lógica simplona de medir el tamaño del Estado para tomar una decisión, habría que hacer crecer el Estado. La pregunta aquí no es entonces el tamaño del Estado, sino la calidad del Estado, la calidad de las decisiones del Estado. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se planifican las decisiones? ¿Cómo se ejecutan esas decisiones? ¿Cómo se les evalúa? Entonces, no es un tema de tamaño, sino de calidad y de calidad democrática, además. No es cualquier forma de tomar decisiones, porque decisiones autoritarias no van a permitir la construcción de una sociedad democrática. En ese contexto, es un primer punto que tiene que quedar claro. Un segundo elemento importante es si los funcionarios que fueron descalificados no cumplían con las exigencias, se debió haber demostrado, hacer una evaluación de quienes tienen que ser separados porque o no cumplen con las funciones de manera adecuada o no están calificados para esas tareas. Porque decir que, por ejemplo, escuché alguna publicidad oficial que circulaba en las redes, que algunos de los funcionarios que fueron sacados del Estado, despedidos del Estado, estaban vinculados a las mafias. Eso ya es una cuestión que hay que seguir en el campo legal. Si alguien está vinculado a una mafia y sirviendo desde el Estado a los intereses de esa mafia, pues que sea encausado, no es simplemente despedido. Tampoco se puede tolerar que se despidan a personas simplemente por su filiación política. Yo en ese escenario lo que quisiera es que haya mucho más respeto a las disposiciones constitucionales y legales. Y esta cuestión, como muchas otras cuestiones, están dando lugar
a reclamos de diversos sectores de la ciudadanía. Están planteándose demandas de inconstitucionalidad. Vendrán masivas oleadas de amicus curiae, que son los amigos del juez que están apuntalando esas demandas, pero lo fundamental aquí es, y esto me parece clave, que la Corte Constitucional debería archivar o mandar al tarro de basura todas esas leyes que no están respetando la unidad de materia como establece la misma Constitución, que están abusando de esta posibilidad de leyes de urgencia económica sin ser económicas ni ser de urgencia. Eso sería lo fundamental, porque lo grave es si la Corte Constitucional comienza a analizar cada una de las demandas de inconstitucionalidad y se toma el tiempo para hacerlo, vamos a estar frente a una situación de hechos consumados. Por eso sostengo yo, lo vengo repitiendo, que en realidad la constituyente express que ofreció el presidente Daniel Noboa en campaña y luego cuando inició su segundo mandato, ha sido mandarnos una avalancha de leyes inconstitucionales con las cuales se quiere establecer una suerte de hechos consumados frente a los que prácticamente no habría nada que hacer. Imaginémonos que el tema de las cooperativas prospere, porque ya está el reglamento aprobado y comienzan los tiempos a correr, y que la Corte Constitucional se tome el tiempo de un año para decidir específicamente sobre la transitoria 11, transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública. Hasta tanto, hechos consumados, algunas cooperativas forzadas a ser bancos, y de ahí no se regresa. Yo creo que son temas que se tiene que analizar y por eso es muy importante apuntalar el trabajo de la Corte Constitucional si cumple con su obligación de defender la Constitución. Son las diversas reacciones del economista Alberto Acosta Espinosa. No quiere decir que escondemos los problemas, economista Alberto Acosta. Es la manera, es la forma que a veces la inobservancia de elementales principios que recoge la Constitución puede sucumbir en intenciones a veces que se tiene por sanear un Estado, porque veo que el gasto se proyecta hacia arriba cuando usted habla de la calidad del gasto. Mire, ya es otro asunto. Si abordamos el tema del gasto, ¿dónde está el grueso del gasto del sector público? Más del 30% del servicio de la deuda pública, particularmente de la deuda externa. Y aquí se hacen esfuerzos para achicar el tamaño del Estado, despedir funcionarios públicos, reducir las inversiones sociales en educación, en salud, en bienestar social. ¿Para qué? Para tener un excedente que permita seguir cumpliendo puntualmente las obligaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional en beneficio de los acreedores de la deuda externa. Eso también hay que decir. Eso sí es un despilfarro de recursos en la práctica porque no beneficia a la sociedad ecuatoriana. Queremos agradecerle, economista Alberto Acosta Espinosa, por su tiempo y, por supuesto, por sus criterios aquí en Radio Morena. Yo les agradezco a ustedes y les deseo una gran semana. Seguiremos en la lucha. Muchas gracias. Ahí estamos. Igual para usted, éxitos. 8:00 a.m, momento de una ligera pausa y al volver estará con nosotros el experto constitucionalista, el doctor Jorge Sosa Mesa. Hablaremos de